amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos aquí en su programa Universo Fiscal Corporativo. Yo soy Blanca Bazán, maestra en impuestos, y tengo el verdadero gusto y honor de compartir este espacio con Roberto Valenzuela Lozano, abogado corporativo y fiscal. Roberto, gracias por darnos la oportunidad de compartir este espacio. Bienvenido. Pues muchas gracias, un placer estar aquí como pretendemos que sea puntualmente cada jueves en este horario de las 16 horas. Pues por supuesto hoy un programa, llamémoslo atípico por las circunstancias que se nos han presentado en los últimos días en la Ciudad de México. Así es. No obstante ello, pues evidentemente todo el mundo tiene que retomar sus actividades, ¿verdad? Y pues evidentemente para que se tenga un país, pues hay que mantener activa la economía y bueno, pues nosotros hablamos un poco de este tema empresarial que es justamente está directamente vinculado con los temas de generación económica del país. Claro, Roberto, como bien lo mencionas, este es un programa atípico, diferente, porque, bueno, es nuestro primer programa después del suceso ocurrido en el país este 19 de septiembre. Y bueno, pues finalmente tenemos como un mar de sentimientos encontrados, emociones encontradas. Por un lado, de verdad nos hace muy felices al equipo, a Roberto, a mí, compartir este espacio con todos ustedes desde que pensamos qué tema vamos a tratar. La verdad es que nos hace muy feliz el estar aquí cada jueves con ustedes. Sin embargo, por otro lado, pues seguimos con ese afán, todavía un poquito de tristeza, de alguna manera. Estamos todos, obviamente, tratando de recuperar toda esa estabilidad que en estos días ha sido un poco complicado. De verdad les mandamos un abrazo a toda la gente que ahorita sigue pues con situaciones muy especiales, ¿no? Derivados de este evento. Y bueno, pues que no solamente, desafortunadamente, no solo ahora los estados que sabemos que han sido dañados por este sismo, ¿no? Sino también ahora Querétaro, ¿no? Querétaro también, algunos lugares nos necesitan también por esto de las fuertes lluvias. Entonces, bueno, en eso estamos todos, todo México, y esperemos que esto pase de la mejor manera para todos. Sí, una serie de acontecimientos pues naturales que han venido pues a alterar la vida cotidiana, la dinámica. Claro. Y bueno, pues en todos los ámbitos hay que recordar que desafortunadamente no solamente es la Ciudad de México. Sí, antes del temblor de la semana pasada, el día 19 concretamente, el 7 de septiembre pues nos atacó un primer temblor que afectó básicamente la parte sur del país, ¿no? Así es, Oaxaca, Chiapas, Oaxaca, en donde se presentaron los primeros daños. Lastimosamente nos llegó el día 19, en donde resultaron afectados particularmente pues, la Ciudad de México, también el estado de Morelos algunas también, ciudades que están demasiado afectadas, Puebla, por supuesto, y pues lo novedoso, ¿no? De las lluvias que también siguen atacando Querétaro, que sí necesitan ahí un poco de apoyo, por lo cual pues evidentemente les externamos toda nuestra solidaridad, que dicho sea de paso, pues también dentro de lo malo que sucede, hay que resaltar lo bueno. Estos fenómenos naturales también pues ayudan a que la gente reluzca su lado positivo, ¿no? Claro, entonces, sí, tienes toda la razón. Es importante mencionar que aquí el tema, finalmente, la parte humana que hay que valorar, pues ese espíritu de colaboración, de solidaridad, que de inmediato se notó una vez que se presentaron estos fenómenos naturales y que ha permanecido incluso hasta el día de hoy, ¿no? Vemos mucha gente que de manera activa está ayudando directamente en los lugares siniestrados, otros pues desde nuestra trinchera, claro, en los centros de acopio. Lo estamos haciendo, pero qué bueno que podemos que resalte esta parte humana. Sí, claro que sí. Y ojalá, lo bueno sería que aprovechando esta desgracia, porque lo es, pues que esa también como coyuntura sirva para que cambiemos nosotros como
como sociedad, ¿no? Que sirva esta unión que de hecho nos está demostrando que el poder que tiene la ciudadanía, ojalá y pudiéramos hacer algo, porque de verdad creo que es lo único que hace falta para que este país crezca en todos los sentidos. Tristemente, digo, este espíritu se muestra en virtud de estas cuestiones atribuibles totalmente a la naturaleza, pero reitero, pues bien podría ayudarnos a edificar una nueva sociedad, ¿no? Que a lo mejor no nos toca verla ahora a nosotros, pero las generaciones que vienen podrían gozar de un país totalmente distinto. Sí, ojalá deseemos que así sea. Y bueno, un abrazo de verdad a todos y sigamos. Roberto, bueno, pues vamos a comentarles, el programa de hoy lo titulamos ¿Cómo definir la estructura legal de mi negocio? ¿A qué nos referimos justamente con estructura legal? Bueno, yo tengo la idea de iniciar mi negocio, pero la pregunta del millón, Roberto, ¿cómo debo de tributar? ¿Como persona física o como persona moral? Reiteramos a toda la gente que nos está viendo, que nos escucha, el objetivo de este programa es dar a conocer información justamente para la mejor toma de decisiones al inicio o bueno, a lo mejor posiblemente un cambio en su negocio, y tratamos de utilizar un lenguaje común, un lenguaje sencillo para que sea comprendido por todas las personas que nos favorecen con su compañía. ¿Cierto, Roberta? Sí, apartarnos de repente de ese lenguaje técnico que se nos complica y que solamente manejamos las personas que estamos inmersas en ello, ¿no? Entonces, así es. Bien lo señalaste, el propósito es eliminar esa barrera para que en la medida de lo posible nos demos a entender y en consecuencia que los que están del otro lado puedan también entendernos. Claro, el tema. Perdóname, Roberto, quiero compartirles que tenemos el chat donde podemos estar interactuando con todos ellos, toda la gente que nos acompaña, es a través de proyectaterradio.com, tenemos el chat, o bien a través de Facebook Live, de Proyectate Radio también, podemos estar contestando sus dudas, sus preguntas, y bueno, para nosotros es un gusto hacerlo. Perdón, Roberto, ahora sí. No, yo creo que antes de contestar esa pregunta de que cómo debo tributar, más bien la pregunta inicial sería ¿cómo debo llevar a cabo los negocios? Ya la forma de tributar será consecuencia de la decisión que yo tome, que adopte, de cómo voy a practicar mi actividad económica. Sí, de hecho, fíjate, esto que mencionas, o sea, compartirás conmigo que pues esa es una pregunta muy cotidiana que nos hacen empresarios, clientes. ¿Cuál es la mejor forma de tributar? Pero en realidad no, esto no aplica como una receta, no es lo mismo para todos, ¿no? O sea, debe de haber, o hay más bien muchísimos elementos que debemos de conocer justamente antes de poder contestar, porque bueno, justamente la asesoría va muy personalizada, muy al tipo de negocio que se va a emprender. Hay muchos elementos tales como cuál es la responsabilidad que me implica el negocio. Debo de observar 1000 preguntas, entre ellas, pues, ¿qué negocio voy a iniciar? ¿Lo haré yo solo? ¿Necesito de otras personas? ¿Necesito recursos de un inversionista o solamente como un tipo préstamo? ¿En dónde voy a emprender el negocio? ¿Cuál es la magnitud o la visión que tengo de mi negocio para un futuro? O sea, hay muchos elementos que debemos de considerar. Así es, ¿no? Y yo creo que justamente hay que hacer un análisis, tú bien lo señalaste, que no es una receta, hay que atender en particular a cada característica, caso particular. Cada caso personal, cada particular, pues evidentemente porque cada planteamiento o cada idea de negocio pues tiene repercusiones distintas. Claro. Y eso al final nos puede llevar a hacer un plan integral en cuanto a la forma en que le podemos recomendar a alguien que realice su actividad. Claro. Derivado de la adopción de una figura o de la mejor forma legal, pues entonces vendrá la consecuencia fiscal, ¿no? Claro. Que primero es lo legal y después viene la lo parte fiscal, sí, y en esta dinámica tú mencionaste, pues,
diversas variantes que se presentan y que justamente nos ayudan a nosotros como asesores a considerarlas para que en virtud de ello, de ese análisis que se hace respecto de estas variantes, pues podamos ofrecer lo que a nuestro juicio y nuestra capacidad, nuestra experiencia profesional, pues nos lleva a ofrecerle como una opción. Claro. Y una de estas primeras análisis que hacemos es, o que nos preguntan con frecuencia, es ¿qué me conviene llevar a cabo mi actividad como persona física o como persona moral? Claro. Y aquí aclarando que persona moral es un término muy común para quienes estamos inmersos en los negocios. Así es. Y los que no lo están, digamos que para fines de este programa, de esta plática, pues será empresa, llamémosle, ¿no? empresa. Para evitar ese conflicto. Sí, claro. Y si me permite, Roberto, quisiera iniciar, ya que hiciste esta acotación, bueno, definirles a todas las personas de una manera sencilla qué es una persona física, qué es una persona física y qué es una persona moral. Entendiéndose, perdón si me lo permites, una persona física es todo ser humano, ser de la especie humana, que es susceptible justamente de derechos y de obligaciones. Y una persona moral, entendamos esto entonces como empresa, es el conjunto justamente de estas personas físicas que persiguen un fin común. Sí, nada más que hay que hacer la aclaración, o más que aclaración, complementar los conceptos que defines de una persona física, si es una persona natural, con ciertas características, señalaste, de capacidad de goce y de ejercicio, haciendo la salvedad de que hay algunas personas que están impedidas. O incapaces, legalmente hablando, y que por sí solas no pueden ejercer actos de comercio o una actividad económica. No obstante, no les está prohibido y pueden auxiliarse de un tercero para desarrollar esa actividad. Claro. Eso es en cuanto a la persona física. En cuanto a las personas morales, nada más lo señalaste, que es un conjunto de personas físicas. También habrá que agregar que puede ser de personas incluso ya morales. Claro. O una mezcla de personas morales y personas físicas que se reúnen para constituir otra empresa. No nada más la aclaración. Sí, no, es correcto, qué bueno. Sí, por supuesto, claro que sí. ¿Y cuál sería la diferencia entre estas dos figuras de la persona física y la empresa o persona moral? Pues la principal, y nos vamos a saltar ya algunas variantes porque hay que hacer, sin fin. Sí, nos llevaría mucho tiempo, pero la cuestión principal que nos conduce a constituir una sociedad, una persona moral, una empresa, pues es el tema patrimonial prácticamente. Así es. ¿No? En el caso de las personas físicas, pues respondemos de todas nuestras obligaciones con la totalidad de nuestros bienes por disposición del Código Civil. Claro, y totalidad es todo, salvo lo que esté expresamente protegido, como ya lo hablamos en otros programas anteriores, en cuestión particular del patrimonio de familia, ¿no? Claro, este es un punto muy importante, ¿no? Justamente, como bien lo mencionas, lo hemos visto en otro programa. Tuvimos el tema de constitución de patrimonio de familia y bueno, justamente a este punto te estás refiriendo, ¿no? Así es, ¿no? Con esas excepciones, salvo esas excepciones, claro. Pues si tú realizas tu actividad económica, empresarial o de servicios profesionales y adquieres una obligación, entonces con la totalidad de tus bienes respondes con las limitaciones, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿por qué se constituye una sociedad? Pues una de las razones es justamente separar una parte de tu patrimonio para aportarlo a esa sociedad y que entonces, en términos generales, porque hay también sus, como decimos en el lenguaje común, excepciones y en el lenguaje llano, sus asegúnes. Claro. Es decir, ese patrimonio que tú aportas a una sociedad, pues únicamente tus obligaciones se reducen al monto de tu participación o de tu aportación en esa sociedad, ¿no? Claro. Y ya tendríamos que entrar en un estudio muy particular de cada un tipo social porque tienen responsabilidad distinta, diferente, ¿no? Pero en términos generales, esa sería la razón por la cual
tú decides u optas por constituir una sociedad. Claro, sociedad. El tema de patrimonio. Separar totalmente la afectación del patrimonio. Este sería un primer punto a considerar, Así justamente entre cuál es una de las opciones. Persona física, empresa, definitivamente debo de identificar el patrimonio que quiero aportar. Este patrimonio, bueno, pues puede, todos emprendemos un negocio, por supuesto, con la idea de que sea fructífero, pero sin embargo, pues por diversas razones pudiera no darse como lo pensamos y bueno, solamente pondríamos en riesgo, por llamarlo así, esta cantidad que aportamos, ¿cierto? Así es. ¿No? En términos generales, digamos que es así y que evidentemente, reitero, pues tendríamos... las responsabilidades cambian de acuerdo al tipo social que se adopte. Me refiero a tipo social a cada tipo de empresa, por decirlo así, cada tipo de sociedad. Hablamos de una sociedad mercantil que a su vez tiene una subclasificación y la responsabilidad distinta. Ya si hablamos de una sociedad civil, pues tiene una responsabilidad distinta. Entonces, nada más lo dejo así a este nivel del comentario para que los amigos que nos escuchan, que nos ven, pues tengan presente esta parte, ¿no? De que la responsabilidad es distinta de una sociedad a otra por su naturaleza, ya sea mercantil o bien por la naturaleza civil. Claro. Fíjate, Roberto, tú has tocado ahorita un tema muy importante. Empresas de tipo mercantil y civil. Así es. Fíjate, yo creo, y lo compartirás conmigo, es muy común también que la gente se pregunte, yo voy a dar servicios y por default, así como que dicen, opto sin tener mayor información posiblemente y opto por una sociedad civil, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que este punto es muy importante, ya analizando, por supuesto, todas las particularidades, es muy importante saber y acercarte a los profesionales, a un abogado corporativo, por ejemplo, que es la persona que te puede asesorar, ¿no? En este tipo de sociedad, digamos, si ya hubieras decidido que te vas por sociedad, por empresa, bueno, pues ahora ¿cuál tipo, no? Sí, y esa pregunta que tú formulas, ese planteamiento se me hace bien interesante porque pues yo que tengo esta posibilidad de estar impartiendo cursos, pláticas, en donde hago intercambio de comentarios, de ideas, de esa retroalimentación, siempre hago esta pregunta, ¿no? Le digo a mis colegas contadores, a ver, nosotros como contadores casi siempre somos el primer vínculo entre el empresario y la decisión que va a tomar. Verdad, claro. Y siempre le preguntamos, ¿qué actividad vas a desempeñar? ¿Cuál va a ser tu actividad económica? Y pues normalmente el cliente te dice, o el prospecto del cliente te dice, oye, voy a prestar, bueno, no te dice voy a prestar servicios, tal, sino yo voy a hacer diseño gráfico, por ejemplo, se me ocurre. Por mencionar. O voy a poner un despacho de contadores. O voy a poner un despacho de ingenieros o de X profesión. Claro. Y nosotros por default, y casi ya por ¿Costumbre? Mera inercia, de inmediato bueno, entonces lo que a ti te conviene es constituir una sociedad civil. Y que yo diría que eso es parcialmente cierto. Claro. Porque por naturaleza sí, por la naturaleza de los servicios que va a prestar. Pero yo siempre les digo, no contesten a la primera, ¿verdad? Porque claro. Hay que hacer un análisis, hay que hacerle notar al cliente cuáles son las diferencias. Sí. ¿Por qué? Porque si yo de entrada le digo, nada más con esos datos que me aporta el prospecto del cliente, yo le sugiero, lo induzco a que constituya una sociedad civil, nada más por ese solo hecho, creo que nos estamos equivocando, o nos estaríamos equivocando, porque puede ser que no sea la mejor opción para ese cliente. Y me explico por qué. Porque hay que analizarlo de manera integral. No solamente, y ahora sí me voy a prolongar un poco a lo que recién iniciado el programa tú mencionabas, de que, pues, ¿qué opción me conviene tributar?
hay que verlo de manera integral. Claro. O sea, les digo yo a la gente cuando les comento, y a ver, ¿por qué les recomiendas que constituyan una sociedad civil? Pues por los servicios que van a prestar. No, o sea, hay que ir más allá siempre. Al cliente hay que darle una asesoría integral, que sepa todas las consecuencias, las ventajas, las desventajas de optar por un tipo social u otro. Claro. Y voy a tratar de hacer muy preciso el ejemplo en la sociedad civil. Los socios administradores de la sociedad, que dicho sea de paso, este tipo de sociedad no admite que una persona externa, es decir, que no sea socio, pueda participar en la administración de la sociedad, como sí sucede con empresas mercantiles, concretamente sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada. Ahí cualquier tercero, incluso que no tenga participación del capital, puede administrar la sociedad, ¿no? Okay. Pero acá no, en sociedad civil no. Y te dice el Código Civil que el socio o los socios que participen de la administración de la sociedad van a responder por las obligaciones societarias de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada, es decir, con sus bienes totales. De manera total. Claro. Entonces, de tal forma que si algún acreedor hace efectivo un procedimiento jurisdiccional en contra de la sociedad y ésta no tiene los suficientes bienes para hacer frente a las obligaciones, pues entonces, al amparo de esta disposición que acabo de mencionar, válidamente podrían demandar el cumplimiento a los socios y ahí pues se rompe este principio de separación de patrimonios en donde solamente se afecta a uno. Y hago el hincapié en esto, el énfasis, solamente en tratándose de socios que participan de la administración de la sociedad. Es un punto muy importante porque esa es otra pregunta. ¿Y quién va a ser el socio administrador? Sí. Entonces, por supuesto que ellos lo hacen de buena fe, pero nosotros es nuestra labor como asesores de negocios decirle, oye, si tú vas a ser administrador, quiero que tomes en cuenta que tu responsabilidad va a permear al ámbito personal. Claro. Se puede trasladar del ámbito de la empresa al ámbito personal. Claro. Y entonces, entonces, oye, pues para que se sientan más comprometidos, entonces, que no sea un solo administrador, ¿no? Que entonces hagamos un consejo directivo para que todos los socios tengamos ese cargo en la responsabilidad, ¿no? Claro. Y no quiere decir con esto que pensemos que las sociedades van a hacer actos tendientes al cumplimiento de obligaciones, sin embargo, por la misma dinámica de los negocios, de repente te puedes colocar en una situación de insolvencia. Claro, ¿no? Fíjate, Roberto, que este punto que estás mencionando y cosas que vivimos en la profesión, ¿no? Tengo unas personas conocidas muy cercanas que son un matrimonio, deciden constituir su empresa y resulta que él le pasa el escrito de los estatutos a su esposa y le dice, yo voy a ser el administrador. Y la esposa dice, bueno, ¿y en qué momento decidimos que tú vas a ser el administrador? No estoy de acuerdo, ¿no? Le contesta la esposa. Y muy sabio el esposo le dice, bueno, pues voy a ser yo, derivado de que tú tienes todos los derechos y yo tengo las obligaciones. Entonces, esa respuesta la dejó así, adelante. Bueno, me suena a una historia conocida. Sí. Pero sí, para que esto que señalas como ejemplo, pues es lo que sucede en la realidad en los negocios. O sea, efectivamente, si constituimos una sociedad civil en donde pues uno de los socios tiene pues cierta práctica, cierta experiencia, redacta sus estatutos, de repente no contaba con la astucia. Con la astucia y ese ego de querer yo siempre decir, caray, a ver, ¿por qué te designaste a ti administrador? Claro. Si somos en la misma proporción socios de esta sociedad. Claro. Entonces, esta parte de, porque en nuestro matrimonio, que
también ahí empieza la planeación fiscal, cosa que hemos mencionado en otros programas. Sí, por supuesto. Pero resulta que tú eres la titular de todos los bienes, la dueña jurídicamente de material de los bienes, y que el otro, cristiano, que tiene conocimientos, nada más que su mayor activo son sus conocimientos, pues cómo se los embargan, ¿verdad?, ante una eventualidad, una contingencia que se presente. Claro. Entonces, me gustó el ejemplo porque justamente ilustra la importancia de constituir una sociedad considerando todos, en absoluto todos los pormenores, todas las cuestiones, la situación en este caso particular, la situación matrimonial. De ahí importa desde luego el régimen que adoptaron al momento de contraer matrimonio, los bienes que tengan y la decisión justamente de plasmarlo en los estatutos para, en esa medida, seguir cuidando el patrimonio, ¿no? Entonces, sí, claro, tiene implicaciones harto interesantes. Sí, ya lo creo. Y bueno, finalmente, Roberto, también no sé si compartes esta parte conmigo de que, bueno, hay justamente muchas empresas que llegan a no funcionar de la manera más adecuada porque desde un inicio que se hacen los estatutos, bueno, pues no quiero menospreciar, por supuesto, el trabajo de absolutamente ningún profesional, pero a veces se saltan el paso de la asesoría con un abogado corporativo y se van directo a la notaría a constituir su empresa. Entonces, yo creo que este punto de verdad es medular para el futuro de la empresa. En muchas ocasiones no se delimita justamente de la manera más adecuada la responsabilidad, quién va a aportar, qué y cómo. Así es. La manera en que, pues a lo mejor llegue un momento en que un socio se quiera retirar y bueno, el retiro de este socio sea pues de la mejor manera, más fácil y práctica para él y para los que integran la empresa, ¿no? Sí, y ese definitivamente lo comparto, como lo señalas. Yo digo que es también una falta de cultura empresarial el hecho de que cuando alguien pretende constituir una sociedad, me atrevería a decir que en el 98% de los casos acude directamente ante un notario público. Y el notario público lo que te va a resolver efectivamente es un fedatario autorizado por el Estado para dar fe de ciertos actos jurídicos, entre otros, claro, la constitución de sociedades, pero lo único que va a hacer el notario, porque ese es su trabajo también hay que decirlo, sí, por supuesto, nos va a preguntar qué actividad van a desarrollar, y si le decimos prestación de servicios o vamos a comprar y vender, va a decir, entonces van a constituir una sociedad civil o una sociedad mercantil, y eso no nos resuelve nada. O sea, claro, la verdad es que no. Justamente para cuidar el patrimonio lo idóneo es acudir de manera previa para que un abogado corporativo, un contador, sean el nexo y que les ayuden a definir la mejor estrategia en cuanto a la redacción de sus estatutos, ¿no? Claro. Nosotros en el despacho, parte de lo que hacemos es justamente eso. Te escuchamos, porque también somos tus consejeros, casi claro, espirituales, empresariales. Sí, eso es muy detectamos cierto. Sus necesidades, les redactamos sus estatutos acorde a lo que ellos requieren, y una vez que nosotros los redactamos se los entregamos a un notario o corredor público, y ya lo único que, bueno, no lo único porque va a parecer que está despreciando el trabajo de ellos. Sí, claro, no, por supuesto. Lo que hacen ellos es darle la formalidad que requiere el Estado, protocolizar, como normalmente se conoce, a este acto jurídico, ¿no? Sí, claro. Pero vean la ventaja que podemos obtener si vamos de manera previa a consultar al profesionista idóneo, que reitero, pues sí, ahí sí, lo adecuado es un abogado corporativo, ¿no? En conjunto igual con el contador, ¿no? Porque reitero, sí, casi siempre es el primer vínculo el contador con el empresario. Sí, claro. Incluso es importante mencionar que, pues, algunas estrategias fiscales que se pueden seguir muy al pie de la letra, pues es justamente cuando estamos haciendo nuestros estatutos, ¿no? Que nosotros siempre tenemos esa idea, ¿no? De que cuando constituyes una sociedad, tu planeación fiscal inicia justamente
desde que estás pensando en constituirla. Claro. Y para que tengas esas ventajas, pues necesariamente debes consultar al que sabe. Entonces, sí, parte del objeto social lo desarrollamos de manera muy particular, de tal forma que constituya ventaja para soportar ciertas deducciones que de origen son conflictivas. Claro. O en otros de los casos, crear deducciones. Sí, entonces así eso es un parte tema medular, sumamente relevante en cualquier tipo de sociedad que pretendan constituir. Claro. Eso es elemental, padrísimo, la verdad, sí. Sí, claro que sí. Entonces, bueno, sigamos con este tema, aunque si me permites leer algunos comentarios. Tenemos en el chat, tenemos al contador Wilfrido Fabián, dice: saludos mi estimado Roberto, un gusto en conocerlo y gracias por los consejos que usted me brindó. Es un placer, le comentaba yo al contador que de las alegrías que más recojo cada que tengo oportunidad de impartir una plática a contadores y abogados, pues claro, es justamente la alegría de hacer amigos, ¿no? Sí. Porque eso pues resulta muy enriquecedor y para tu ego y para tu persona, por supuesto, ¿no? Entonces, pues él tuve oportunidad de platicar con él en esta última oportunidad que estuve el viernes pasado en Tuxtla. En Tuxtla, pues, claro. Ahí convivimos. Un saludo a mi estimado amigo Fabián. Bueno, contador, un saludo. No tengo el placer de conocerlo personalmente, pero veo que nos sigue. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos espacios. Alfredo dice: un gusto siempre sintonizarlos y verlos y con sus consejos. Alfredo, muchísimas gracias. Pasa una excelente tarde y sigue, por favor, con nosotros en estos temas. Alejandra, hoy en día nadie piensa en esto, ¿o sí? Bueno, pues... No, lo que decíamos, es que cultura empresarial. Nosotros, por ejemplo, en el despacho, para hacer nada más el contexto real, claro, en el despacho, pues la mayoría de los clientes que tenemos ya llegan constituidos, así ya llegan es, con su negocio en marcha, y en efecto se pueden modificar las cosas de tal forma que logremos lo que pretendemos, ¿no? Sí. Que es brindar protección patrimonial, brindar ventajas fiscales. Lo idóneo, reitero, es que sea antes de que inicies el negocio, sí, pero sí, en su comentario creo que tiene razón, muy pocas personas, sí, por no decir casi nadie, piensa en esto. Piensa en esta parte, ¿no? Como atinadamente lo has dicho, Roberto, o sea, y como lo menciona Alejandra, es verdad, casi nadie piensa en esto, pues porque tenemos ya la presión de empezar el negocio, porque pues a lo mejor los recursos no son los que necesitaríamos tener en el momento de poner en marcha el negocio, y bueno, 1000 elementos más, ¿no? Tenemos que pensar en 1000 cosas cuando estamos emprendiendo un negocio. Sin embargo, de verdad debemos de crear esta cultura empresarial y empezar de la mejor manera, muy organizados, porque derivado de esto nos vamos a evitar unos conflictos impresionantes en un futuro, ¿no? Sí. Y como lo acabas de mencionar, el hecho de que, sí, es cierto, en el despacho ya llegan muchos clientes que ya están constituidos, que ya traen sus estatutos redactados. Y bueno, una primera parte que nosotros hacemos justamente cuando ellos llegan, que ya son nuestros clientes, es justamente una revisión, ¿no? Un diagnóstico en el que incluimos, por supuesto, como primer punto, el acta constitutiva, porque pues de ahí se deriva el futuro, las sugerencias que les podemos llegar a hacer, ¿no? También es cierto, en cualquier momento se puede llegar a hacer cambios, por supuesto, incluso, pues bueno, muchas veces el negocio gira hacia otros lados, ¿no? Va creciendo, se va expandiendo con otras actividades que a lo mejor tú al inicio ni siquiera lo considerabas, ¿no? Ese es un buen punto, porque fíjate que hay negocios que resultan ser muy exitosos. Claro. Y hay gente que quiere invertir en ese negocio, que tiene poder económico. Así es. Pero los fundadores, los socios primarios de ese negocio, dicen: oye, pero me están ofreciendo invertir en mi negocio, pero si aportan ese capital que ellos ofrecen, a mí me pueden diluir, lo que implica que entonces yo pierda el control de mi sociedad. Esa es una idea generalizada que tienen. Claro.
No obstante, pues, con una adecuada asesoría, tú puedes aceptar esa inversión y seguir manteniendo el control en tu sociedad. Claro. Pues por eso es importante que siempre se tenga la asesoría del profesionista adecuado, del idóneo, para justamente evitar temas de esto. Tristemente también nos hemos enterado de situaciones en donde no consultan a un abogado y resulta que hacen aportación y los diluye el socio. Entonces, pues evidentemente, al tener una mayor aportación en el capital, puede tomar prácticamente decisiones en la empresa en donde se surgieron ideas, y esas ideas que quizás puedan resultar el activo más valioso de la sociedad, y ya las absorbió otra persona que lo único que tuvo, y lo digo entre comillas, lo único fue dinero. Quienes desarrollaron las ideas, la idea fue el socio inicial, ¿no? Es bien importante tomar conciencia de este punto. Sí. Mira, tú lo acabas de mencionar y es muy cierto, y de hecho esa es una de las grandes diferencias, ¿no? También entre desarrollar mi negocio entre persona física o empresa, ¿no? Porque si yo lo hago de manera única como persona física, bueno, pues todas las decisiones que yo tome, lo haré yo, a lo mejor con la información o desinformado, pero son decisiones que yo mismo tomaré. En cambio, si me voy por la opción de empresa, bueno, pues habrá un conjunto de personas que deberán de tomar las decisiones, como bien lo dices, a lo mejor si no tomo conciencia de este punto, pues las van a tomar por mí al 100%, ¿no? O si tengo la debida conciencia, como bien lo dices, podría delimitar, ¿no? Pero para esto, ¿qué necesito? Pues asesoría, ¿no? Justamente, asesoría. Sí, si pudiéramos sacar una conclusión preliminar, diríamos que el denominador común es justamente acercarte a los que saben, al profesionista idóneo. Porque esto, de verdad, véanlo como una inversión, no como un gasto en el cual esas decisiones que se van a ver reflejadas en un documento van a permitir, en muchos de los casos, que tu negocio sea sólido, que mantengas el control. Sí. ¿No? Y que, en consecuencia, no haya situaciones que te conduzcan a que prácticamente seas un súbdito de tu propia empresa, de tu idea que desarrollaste, ¿no? Entonces, eso es importante. Fíjate que, si me permites, puedes darle un comentario, porque por supuesto. Tiene toda la razón quien no pone nombre, dice que ahorita lo que necesitamos es ayudar con víveres y apoyo psicológico. Claro. Tiene toda la razón. Sí, compartimos. Que no puso su nombre, lo comparto totalmente. Sí. Y al inicio de este programa señalamos que justamente iniciamos señalando este punto, la bondad del pueblo mexicano, y que salió, se arremolinó y hicimos lo que estuvo en nuestra trinchera, lo dijimos en trabajo activo en los lugares donde se colapsaron edificios, donde se requería ayuda, otros recolectando, llevando, vimos ejércitos de ciclistas llevando, de motociclistas, de autos llevando, trasladando la ayuda, otros aportando, otros pues desde algunos otros con donativos económicos, etcétera. Claro. Creo que todos hemos hecho un buen trabajo. Efectivamente coincido contigo en que se requiere eso. También es cierto que en la mayoría de los lugares en la Ciudad de México está colapsado también de tanta ayuda que tiene. Sí, que ahí habría que hacer una labor de distribución. Entonces, quiero aprovechar esta parte porque nosotros justamente, pues también para coadyuvar en ese sentido, claro. Y no quiero soslayar el hecho de que, pues evidentemente la tragedia no distingue entre sectores. Por supuesto. ¿no? Y que se ha dado, pero en particular tenemos empatía pues con nuestros colegas, con la gente que se vio involucrada en el lugar, tristemente en Álvaro Obregón, un despacho pues, bastante 286, sólido, aquí en la Ciudad de México, que murió gran cantidad de contadores en este despacho que desafortunadamente no tuvieron la oportunidad de salir. Claro. Y bueno, pues muchas familias dependían de esta empresa, de este despacho, de toda la economía que genera este despacho, y que pues, tristemente perdieron todos sus activos. Sin embargo, sabemos que hay gente que tiene todo el ímpetu del mismo despacho, la intención, las ganas, el deseo
de volver a reinventarse, a salir adelante después de este tema tan trágico. Y bueno, desde nuestra trinchera, lo poco que podemos hacer es, pues, y lo hemos posteado en nuestras redes sociales, hemos pedido apoyo de otras formas, y bueno, pues aprovechar este foro también para solicitar la ayuda, ¿no? Digo, aparece, creo que tenemos la cuenta bancaria. Debemos de tener ahorita en pantalla, si no me equivoco, la cuenta bancaria de este despacho, que es Aguilera Contadores Públicos SC. Nos aparece una cuenta de Bancomer, donde de verdad les pedimos lo que puedan donar en efectivo, por supuesto, es bienvenido. La cantidad que puedan, todo suma, todo cuenta. Ayudemos, como bien lo dijiste, Roberto, desde la capacidad que cada uno tengamos, ¿no? Entonces, está apareciendo en pantalla el número de cuenta, la clave bancaria, y les agradecemos de verdad cada peso, cada centavo que puedan aportar a este despacho, y al cual le mandamos de verdad toda nuestra solidaridad a las familias de las personas que fallecieron en este lugar, y de verdad les deseamos pronta resignación. Sí, pronta resignación, y pues sé que para uno resulta sencillo decirlo, pero la vida es así, el show debe continuar, la economía no podemos de ninguna manera permitir que se paralice, porque traería como consecuencia mayores también, consecuencias. Así es, situaciones negativas, ¿no? Entonces, claro que sí. Pues me parece que... Un comentario atinado, por supuesto. Sí, es atinado el comentario, y oportuno también para claro que nos dio pauta para señalar esto, ¿no? Y ojalá y pues podamos pueda ayudar un poco, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí nada más entiendo que hay cierto recelo, claro. Incluso cuando aportan, depositan en una cuenta específicamente desde Bancomer, aparece el nombre del despacho, entonces no hay ninguna desconfianza de que puedan hacer sus aportaciones. Van directamente. Cantidad, seguramente todos se los vamos a agradecer. Ayudará muchísimo. ¿No? Sí, gracias. Y aparte, bueno, quisiera aprovechar en este espacio en proyectateradio.com, por supuesto, estos días se han dado a la tarea a nuestros queridísimos compañeros de otros programas, invitando justamente a psicólogos, algunos ya son psicólogos titulares de programas. Entonces, bueno, no dejen de seguir proyectateradio.com. Todos los comentarios que hagan estos profesionales, bueno, pues nos ayudarán también, ¿no? Por supuesto. Bueno, dicho esto, seguimos. Jesús también lo tenemos en el chat y nos dice felicidades por su programa, saludos desde Colombia. Jesús, un abrazo, muchísimas gracias por seguirnos. Y bueno, hasta ese hermoso país, Colombia, un verdadero abrazo a ti y a todos. Bueno, Roberto, entonces hagamos si me permites, quisiera hacer como un breve resumen de lo que hemos comentado hasta ahorita. El tiempo se va rapidísimo. Bueno, entonces decíamos, ¿no? Hay muchos elementos que debemos de considerar, que debemos de preguntarnos, debemos de asesorarnos con un experto o con los expertos, llamémosle un abogado corporativo, un contador, por supuesto, que nos ayudarán a tomar las mejores decisiones para poner en marcha nuestro negocio. Y si ya lo tenemos en marcha, bueno, pues seguir como siempre tomando las mejores decisiones de si lo que hoy estoy haciendo está bien hecho o necesito y qué cambios pudiera yo hacer. Entonces, consideramos o dijimos que el punto del patrimonio, de la separación de patrimonio, es un punto medular para decidir de acuerdo a mi actividad, de acuerdo a mis características de negocio, si lo hago como persona física o lo hago como empresa, ¿cierto? Este es uno. Las decisiones, ¿cómo se van a tomar las decisiones? ¿Lo voy a hacer yo solo o lo voy a hacer a través de los demás socios que tuviera en caso de considerarme ser una empresa? Otro punto, la responsabilidad. La responsabilidad es imperante tomarla en cuenta. ¿Hasta dónde va a llegar esta responsabilidad? Respondo yo como persona física o a través de mi empresa. Otros puntos, Roberto, que también
considero son muy importantes. Por ejemplo, el caso de financiamiento, ¿no? O sea, debo de pensar qué necesita mi negocio. ¿Verdaderamente solo necesita como un préstamo de cualquier tercero o realmente necesita recursos que vengan de socios? Sí, ahí es importante señalar que el tema, si solamente se limita a la necesidad económica de obtener recursos, pues evidentemente las fuentes pueden ser diversas. Claro. Uno sería buscar inversionistas para que me aporten capital y yo en esa medida poder desarrollar los planes que tengo en la sociedad. Claro. Con lo que ello implica, ¿no? Por supuesto, ceder una parte de la empresa, de la participación que tienen en la sociedad, y que incluso ya mencionamos que en algunos casos, porque no se tiene la asesoría adecuada, claro, pues se llega a perder el control de la sociedad por que se da una dilución ahí en cuanto a las aportaciones de los socios. Claro. Otro sería considerar el tema de financiamiento a través de sistema financiero o alguna otra fuente. Y bueno, pues esto por supuesto tiene sus repercusiones en lo que hemos venido comentando aquí. O sea, si por alguna razón a mí dejan de cumplir con las obligaciones que se contrajeron con mi empresa, claro, yo a su vez no podré cumplir con las obligaciones que contrajo la empresa, en este caso con el banco, puede el banco iniciar un proceso tendiente a hacerme efectivo el cobro de lo que me prestó. Claro. Entonces, son factores que uno debe considerar, decir, bueno, pues lo más que puedo perder es lo que tengo en la empresa. Obvio, sí, considerando también sus propios activos que haya generado la empresa, sí, ¿no? Durante el desarrollo de la actividad, claro. Pero como persona física no tendrías ese margen, o sea, se va directo. Con la totalidad de... Sí, así es. Fíjate, Roberto, que en cuanto a como parte administrativa, yo creo que también de verdad muchos negocios debemos de considerar, bueno, hasta nuestra capacidad para administrar. Porque ese es otro punto donde los negocios justamente pueden tener una gran falla. Es decir, yo tengo la capacidad para administrar mi propio negocio o definitivamente necesito de otras personas. Yo creo que ahí es un juicio autocrítico el que debería que hacer, porque sí, a lo mejor yo soy muy bueno para desarrollar una idea de negocio. Claro. Pero puedo ser un auténtico fracaso administrando para administrar la sociedad, sí, o el negocio, particularmente sí, ya con independencia de que sea una persona física o moral. Sí, sí, al margen. Entonces, el éxito de un negocio se logra allegándote de las personas idóneas, adecuadas, para que cada una tome las decisiones que le correspondan en base, o con base, más bien dicho, en su expertise. Sí, que cada quien desarrolle y detone sus talentos, ¿no? Sí, por supuesto, tienes toda la razón. Y bueno, también debemos de considerar, digo, este punto que voy a decir es un punto sensible y más en estos momentos, pero de verdad debemos de considerar qué pasaría si yo no puedo atender mi negocio, o si yo no estoy ya en este mundo para atender mi negocio. ¿Qué va a pasar? Es un punto también que debemos de considerar muy importante para la marcha del mismo. Sí, y eso también está vinculado con lo que señalamos, qué tipo de sociedad constituyo. En algunas, incluso se puede pactar en estatutos que la sociedad continúe su marcha con los herederos del socio que fallece. Claro. En otros no. Entonces depende del tipo social. Por eso es importante obtener una visión general que considere todos los ámbitos o todas las hipótesis que pudieran presentarse, claro, de acuerdo a las inquietudes que tenga alguien que desea invertir, ¿no? Sí, por supuesto. Roberto, de verdad se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más, tengas algún comentario adicional que consideres importante acerca del tema. Pues yo nada más me gustaría recalcar y hacerle la invitación a todos los que nos ven, nos escuchan, de que justamente como asesores de negocios, pues propaguemos esta idea de que antes de constituir o de emprender un negocio, más que constituir una sociedad, de emprender un negocio, pues lo ideal es acudir con el profesionista que tiene conocimientos, que con su experiencia
¿no? Incluso nos puede dar los elementos necesarios para que ese negocio funcione adecuadamente y en consecuencia tenga éxito económico. Claro, claro que sí. Y por supuesto, un experto en esta materia, estamos hablando de un abogado corporativo, contadores, sí, contadores, claro. Y bueno, incluso administradores, por supuesto. Sí, pero digamos que esa es pensar en una estructura ya un poco más elaborada, más compleja, así ¿no? Es, más grande, sí, por supuesto, pero bueno, finalmente debemos de estar asesorados. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Perdón, nada más quisiera leer un último comentario. Jorge A. González, excelente programa, un saludo desde Chihuahua. Jorge, un saludo, gracias por estarnos viendo, por acompañarnos en este espacio. Sí, igual me uno, Jorge, un abrazo, espero que podamos coincidir pronto. Amigos, muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves en punto de las 4 de la tarde. Excelente tarde a todos. Muy buenas tardes.